reverentes, nuestros fe y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a Querido Padre Celestial, agradecido, Señor, por estar en tu casa de oración. Como dice tu palabra, es mejor estar un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellas. Te pido, Señor, que nos dirijas en esta mañana. Entregamos este culto de oración en tus manos. Bendice esta iglesia y bendice la predicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, feliz sábado. Hace frío, ¿no? Sí, veo. Feliz sábado. Porque no sabía si era por el frío o porque ustedes estaban tímidos. Bueno, como verán, estamos poquitito porque hay un lindo grupo que está en profundidad. Estamos de campamento allá. Yo nomás me vine una escapada y después me tengo que ir por allá, pero están allá, por aquellos lados de campamento los chicos y los adultos y algunos padres también. Voy a presentar la plataforma. Aquí me acompaña nuestra hermana Lali, tiene la primera oración, y nuestro hermano Eduardo Toledo, que nos trae el mensaje para hoy. Y a mí ya me conocen, ¿no? Ramón, soy un anciano de acá. Tenía una persona que estaba cumpliendo años, me parece. Haciendo el tímido, así, estaba mirando para cualquier lado, así. No, Roberto, no te me vas a escapar, Roberto, no te me vas a escapar. Así que yo no tengo voz. Así que si alguien se anima a arrancar, yo le sigo. Pero le tenemos que cantar a Roberto acá, que se nos estaba queriendo hacer el tímido, así que le cantamos Cristo un año más te yo. Cristo. No quería contar, no querés para traer la torta, ¿no? Me olvidé, no pregunté si había alguien más, porque también tenemos 3 acá que yo no sé, de Maxi no me acuerdo muy bien la fecha, así que, pero, viste, no estoy muy lejos, pero bueno, había preguntado más. Eh, Me dijeron que anuncie que se está cerrando la suscripción para, para el año que viene, así que vayan haciendo planes o comuníquense con el área de publicaciones. Está medio, ella está ahora, por eso no pasó hoy, ¿no? Así que como no va a haber para los niños, vamos a llamar a los diáconos, si nos pueden acompañar.
Llenemos el rostro, hermano. Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre amado, porque podemos estar en tu casa de oración, alabando, glorificando tu nombre. Queremos hacerlo también a través de nuestras ofrendas. Queremos pedirte tu bendición sobre cada hora alegre, Señor, sobre los diezmos, los pactos y las ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Suenan las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Continuar alabando a Dios, vamos a cantar el himno 143. Cuando lo escuchamos nos ponemos de pie. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno
Los minutos restantes le vamos a dejar al hermano Eduardo. Feliz sábado. Como dijo la hermana, me llamo Eduardo. Estoy asistiendo a la iglesia de Chacabuco con mi familia. Hoy vine solamente con mi hijo más chico. Mi señora no pudo estar, anoche no pudo dormir, un dolor de muela la fastidió bastante y bueno, quedó descansando. Es como que me siento muy lejos de ustedes. ¿Me va a bajar un poquito más? Gracias. Es como que había mucha distancia, ¿no? Bueno, la reflexión de hoy es un tema muy conocido, podríamos decir, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de que esto nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. Así que los invito a abrir la Biblia, ahí en Hebreos capítulo 11 y el versículo 32. Once 32. Y dice así, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sabemos que en Hebreos capítulo 11 tenemos la galería de la fe, ¿no? Y acá encontramos una gran cantidad de personajes que actuaron en el pasado, ¿no es cierto?, inspirados por Dios, y hoy día vemos los nombres de ellos aquí en la galería de la fe. Este texto que leí tiene 6 nombres. ¿Hay alguno de ellos que le llama la atención? Uno que quizás no sea conocido para ustedes. Acá habla de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Jefté. El nombre de Jefté va a ser el objeto de estudio de esta mañana para nosotros. ¿Quién fue Jefté? ¿Alguno escuchó hablar de Jefté o leyó sobre la historia de Jefté en algún momento? Seguramente que sí. Jefté fue un juez de Israel. Ahí en Jueces, capítulo 11, vamos a ir interactuando entre Jueces y Hebreos 11. Así que no pierdan Hebreos 11. Jueces, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Vamos a esperar un ratito para que todos encuentren. Jueces capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Dice así, Jefté, el galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Pero también la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre,
porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué podemos saber a través de estos tres textos bíblicos? Jefté era hijo de una ramera. Evidentemente el padre de Jefté le fue infiel a su mujer. Él tenía su familia, tenía hijos, y en aquella época ser, digamos, un hijo ilegítimo era de mucha vergüenza para la familia. Eran como que constantemente eran señalados en la sociedad, en la iglesia de aquel entonces. Y el padre de Jefté, Galat, él lo quería criar como un hijo legítimo, como uno más. Por lo que dice acá, él no permitió que él se críe con su mamá, porque su mamá no era un buen testimonio para él. Entonces lo trajo a vivir con su familia. Pero eso causó gran desagrado a la familia y a los hermanos. ¿Y qué pasó? Cuando el padre de Jefté murió, inmediatamente los hermanos lo echaron de la casa. Y esa decisión no solamente fue de los hermanos, de la familia, fue también una decisión de la iglesia, de los ancianos de aquel entonces, que consideraban una vergüenza que un hijo ilegítimo esté ocupando un lugar en una familia. Y en aquel entonces, cuando alguien era expulsado de su casa, es como decir que hoy día, ¿no es cierto?, que hay una orden de restricción de tantos metros, tanta distancia, 1, 2, 3 cuadras, algo así, ¿no? Cuando en aquel entonces se colocaba una orden de restricción por este motivo, Jefté ni siquiera podía quedarse en la cuadra, ni en el vecindario, ni siquiera en la ciudad. Tenía que irse a otro lado. Y dice la Biblia que Jefté fue a un desierto, el desierto de Top. Si ustedes después leen ahí, a continuación, se van a dar cuenta de que él se fue a un desierto. Él tenía que trabajar para vivir, él tenía algunas habilidades. Ahí dice que él se juntó con algunos hombres ociosos. En el versículo 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Top, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. ¿A qué se dedicó Jefté para poder tener el alimento todos los días? Se juntó con una banda de personas. Era un desierto donde la gente de mucho dinero solía pasar por ahí y tenían que buscar protección. Alguien que los proteja y los ayude a pasar por ese desierto. Y cada vez que había una familia que tenía que pasar por ese desierto, lo buscaban a Jefté, porque él era reconocido, ahí como dice el capítulo 1, el versículo 1 que leímos, era un hombre esforzado y valeroso. Era un hombre que tenía el conocimiento de Dios, porque él se había criado en una familia israelita. Entonces él buscó la forma de ganarse la vida. Teniendo en cuenta este panorama, ¿cómo podemos entender hoy que Jefté estuvo en la galería de la fe? ¿Cómo él entró en esa galería? ¿Cuáles son los requisitos para estar en esa galería, en la galería de la fe? Confiar en Dios, muy bien. Vamos a volver ahí en Hebreos capítulo 11 y vamos a ver cuáles son los requisitos que hay que tener para estar en esa galería. Y vamos a leer solamente el versículo 6, la primera parte. Dice, pero sin fe es muy difícil agradar a Dios. ¿Dice así? Imposible. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿cuál es el requisito? Teniendo en cuenta tener fe. Tener fe. Es el único requisito. ¿Y qué es tener fe? ¿Cómo podríamos decir que una persona tiene fe? Muy bien. Muy bien. Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta para decir que una persona tiene fe. Confiar y obedecer.
confiar y obedecer. Ejemplos que están en la misma galería de la fe. Noé. A él le pidieron que construya un arca porque iba a llover. Hasta ese entonces nunca llovió sobre la tierra. Nunca había caído una sola gota de agua. Sin embargo, Noé durante 120 años construyó un arca porque él creía lo que Dios le estaba diciendo y obedeció. A pesar del comentario, a pesar de las circunstancias, a pesar del rechazo, a pesar de todo lo que se dijo alrededor de él, él dijo, no, yo creo en Dios y voy a obedecer su palabra. El caso de Moisés para cruzar el Mar Rojo. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están murmurando? Dile a ese pueblo que avance. ¿En qué momento se abrió el Mar Rojo? Cuando los ancianos que tenían el arca avanzaron sobre las aguas. No sé hasta dónde avanzaron, pero una vez que sus pies tocaron el agua, ahí recién el Mar Rojo se abrió. Ahora, para tratar de entender un poco mejor el tema de la fe, voy a hacer una pequeña ilustración. Dice que un alpinista se estaba preparando para subir a la Aconcagua, ya había ensayado subiendo algunos otros picos más bajos. Ustedes saben que la Aconcagua está en Mendoza, tiene casi 7.000 metros de altura. En la cima de la Aconcagua se calcula que hay entre 20 y 27 grados bajo cero. Este alpinista se preparó con todo lo que necesitaba, equipo térmico y demás, y comenzó a subir a la Aconcagua. Cuando estaba cerca de la cima, dice que él se resbaló, perdió pie, y cuando estaba cayendo se sostuvo de una rama. En esa rama él no tenía posibilidad de volver hacia arriba, ni de tomar una soga, ni nada. Y no había nadie ahí quien podía ayudarle. Pero en su desesperación él comenzó a gritar para ver si había alguna persona que tal vez le escuchase desde arriba y le pudiese dar una mano. Y de repente le escucha una voz. Y esa voz le dice, soy Dios. Y vine para ayudarte, para sacarte de esa situación. Y dice, qué bueno, es en el momento en que yo más te necesitaba y ahí estás. Entonces Dios le dice que Él tiene una sola condición para poder ayudarle. ¿Y cuál es? Y tenés que soltarte de las ramas. Entonces, Él vuelve a preguntar lo mismo y Dios le da la misma respuesta. Tenés que soltarte de la rama. Entonces, Él mira para arriba y dice, aparte de Dios, ¿hay alguien más ahí arriba que me pueda ayudar? ¿Qué representa para mí hoy día esa rama? ¿Qué es lo que me impide que Dios pueda actuar a través de mí? Cuando yo era nuevito en la iglesia, cuando recién me había bautizado, había escuchado el testimonio de un hermano que era policía y que en esa circunstancia él conoció el Evangelio. Él tenía su familia, tenía hijos y él sabía que ya el sábado él no podía trabajar. Entonces, en su primera guardia del sábado, él no se presentó. El día lunes se fue con su uniforme, con su pistola, con su placa y dijo, acá están, renuncien. Yo no puedo trabajar en un lugar donde me exigen trabajar el sábado. Yo prefiero serle fiel a Dios, teniendo una familia por detrás. Entonces, ¿qué hizo este hermano? Se soltó de la rama y confió en Dios. Y esa confianza hizo de que al final pudiesen rever su situación y él siguió trabajando en la policía, donde le permitieron guardar el sábado hasta el día en que él se jubiló. Cuando yo conocí este mensaje, yo era católico, yo salía con una chica, una catequista, y una linda chica, y llegó un momento en que tuve que hablar con ella, porque ella me presionaba mucho por el tema del sábado, por
los cultos del domingo y demás. Entonces tuve que tomar una decisión. Y decir, bueno, hasta acá llegamos, no podemos seguir. Y la Biblia es clara, dice, no unáis en yugo desigual. La segunda parte de Hebreos capítulo 6, la segunda parte, Hebreos 11, perdón, Hebreos 11, versículo 6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es raro esto, ¿no? Yo creo que si yo pregunto hoy acá, ¿cuántos creen que Dios existe? Yo creo que todos vamos a decir, sí, Dios existe. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica decir que Dios existe? Ustedes saben que esta semana me pasó algo muy lindo en mi trabajo. Yo hace 32 años que estoy en el Hospital Carrillo y desde que entré en ese lugar siempre tuvimos problemas con las abejas. Ya atacó a pacientes, a médicos, a personal y ya fueron los apicultores. No hay caso, no había caso, no hay cómo sacar esos bichos del hospital. Todo el tiempo están ahí. Y el miércoles, cuando voy a trabajar, yo no me doy cuenta, paso, abro la ventanita y veo que en la pared se formó como una especie de panal enorme de abeja. No sé cuánto habrán sido, pero más de 500 seguro. Y era un peligro, porque los pacientes andan por ahí, las personas que vienen a retirar medicamentos a la farmacia pasan por ahí. Y entonces fui y le comuniqué eso a la directora. Y ella dice, bueno, ya trajimos los apicultores, tenemos que ver la forma de eliminar esos bichos. Y estaba ahí un muchacho cristiano, que en la luz que él ha recibido es muy fiel, es un testimonio. Él estudió agronomía y otras cosas más que tienen que ver con los animales, y él hablaba, ¿no?, de la biodiversidad, de la importancia de que las abejas estén vivas, de que hay una ley que los protege y demás, ¿no es cierto? Y estábamos buscando la forma de eliminar esos bichos. Entonces me dice este muchacho, vamos, yo quiero ver dónde están las abejas. Y fuimos. Y él hizo algo que me llamó la atención. Él se puso a medio metro de distancia de ese enorme panal, se arrodilló y es como que él oró. Él oró. Estaba mi compañera mirando, estaba una trabajadora social mirando, y cuando él se levanta, las abejas se desprenden de la pared y se van. Se van como en fila india, desaparecen. Hasta ayer inclusive yo estuve buscando a ver si había una abeja, no encontré ninguna. Y me pareció un acto de fe impresionante, ¿no? Pero lo más llamativo de esto es que el miércoles, en mi iglesia, cuando tuvimos culto de oración, yo conté este testimonio. Y algunos me miraban raro. Y me decían, parece una película de ciencia ficción. Y a la salida me decía, ¿pero vos estuviste ahí? ¿Vos viste? Como diciendo, ¿es realmente cierto esto? Es como decir, ¿será que Dios existe? O sea, si no podemos creer en algo tan simple que pasó, ¿cómo vamos a creer de que Dios abrió el Mar Rojo? ¿Cómo vamos a creer de que Josué, a través de una oración, hizo detener el sol? ¿Cómo vamos a creer que Daniel estuvo en el foso de los leones y que no le hicieron nada? Y tantas otras cosas que nosotros vemos en la Biblia. Y ahí en Hebreos nos dice que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Tenemos que creer que Él existe. Podemos decir de la boca para afuera, sí, Dios existe, pero ¿realmente existe en mi vida? ¿Realmente doy crédito de eso en mi testimonio? Ustedes saben que en agosto del 2011, en la revista Adventista, yo leí un artículo. El título del artículo decía, una maldición transformada en bendición. Este artículo fue escrito por una periodista japonesa. Su nombre es Asako Furunaka, no sé si a alguno por ahí le suena el nombre.
Y ella cuenta su experiencia de cómo ella llegó al conocimiento de la verdad. Ella se casó joven, llegó un momento en que el marido le dijo, esto no va más, me quiero divorciar, estoy viendo a otra persona. Ella cayó en un pozo depresivo, su vida no tenía sentido, y en esas circunstancias alguien lo invitó a ella a concurrir a la iglesia adventista. Y cuando ella fue, la recibieron bien, la trataron bien, la hicieron parte de esa familia de la iglesia adventista. Ella se sintió diferente por las cualidades que ella tenía, por el conocimiento y por la facilidad. Le pidieron a ella, a pesar de no estar bautizada, que ella le dé clase a los chicos. Ella comenzó a leer la Biblia. Y en una de esas clases que ella comenzó a dar a los chicos, le contó la historia de los 3 hebreos. Cómo ellos fueron librados del horno de fuego. Cuando ella termina de contar la historia, uno de los chicos se para y le dice, yo no creo en eso. Y ella dijo, no es el único, yo tampoco creo. Dijo. Yo estoy acá porque me pidieron, pero yo no creo en esa historia que cuenta la Biblia. Para mí son historias para entretener a chicos. Pero una niña se levantó y dijo, yo sí creo. Entonces ella se acercó a la niña y le dijo, ¿y por qué crees en la historia? Porque mi abuela me contó que cuando tiraron la bomba de Hiroshima, todos los adventistas que estaban en Hiroshima, en ese lugar, ninguno murió. Y estaban a menos de 2 kilómetros de distancia de la bomba. Entonces ella dijo, bueno, yo soy periodista. Yo puedo investigar este hecho, saber si realmente eso es cierto. Entonces ella reunió todos los datos y comenzó a investigar sobre la bomba de Hiroshima. Esa bomba mató a más de 200.000 personas. En el lugar que cayó a 6 metros, a 6 kilómetros de distancia, todo alrededor no quedó nada. Llegó a levantar aproximadamente 6.000 grados centígrados. Dice que cuando se produjo la explosión, el viento que se produjo como causa de la explosión, viajaba a 4.4 kilómetros por segundo. Todos los edificios colapsaron. ¿Quién podría sobrevivir a semejante catástrofe? Ella averiguó los nombres y las direcciones de las 20 personas que estaban en la zona y le entrevistó a las 20. Estaban vivas. Era un milagro del siglo XX. Entre ellos había una médica que dice que ese día, el 6 de agosto de 1945, ella había terminado su guardia a las 2 de la mañana y se fue y se acostó a dormir. Estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Y dice que ella ni siquiera escuchó la bomba. Cuando ella se levantó, vio el desastre. ¿Y qué hizo? Se dirigió al hospital más cercano para tratar de ayudar a los que habían sobrevivido a la bomba. Había otro caso, otra hermana que cuando escuchó el zumbido del viento y vio lo inevitable, es como que no tenía escapatoria, ella se arrodilló y oró. Cuando el viento llegó al edificio donde ella vivía, dice que no quedó ningún solo vidrio sano. Dice que los vidrios llegaron a viajar hasta 16 kilómetros por la velocidad del viento. Pero a ella no le tocó un solo vidrio y sobrevivió. Y había otro caso donde una hermana vivía entre edificios, los edificios se derrumbaron, ella se arrastró para salir de entre los escombros y estaba con su marido. Su marido había sido afectado por la radiación, él no era adventista. Y por esa causa se quedó como paralizado, como inmovilizado. Entonces ella veía que el fuego se acercaba, entonces se acercó a él y le dijo, acá me voy a quedar y acá voy a morir con vos. Pero lo único que te pido en esta hora es que le aceptes a Jesús en tu corazón. Y él le pidió perdón, él le dijo que durante toda su vida se dedicó a molestarla, a interferir en su fe, que en ese momento él se daba cuenta de que Dios existía, que le pedía perdón, pero que le pedía a ella
que se vaya para reunirse con sus hijos. Que cuando Jesús vuelva, vamos a volver a reunirnos. Y ella se fue y se reunió con sus hijos. Y esta es una historia que ustedes pueden corroborar buscando en internet el nombre de Asako Furunaka, ponen la biografía y van a ver cada uno de los testimonios de las 20 personas que sobrevivieron a esta catástrofe. ¿Dios existe? Claro que sí. Amén. Muy bien. Jefté fue llamado por Dios para librar a Israel de sus enemigos. Y ahí volvemos a Jueces 11. Y en el versículo 29 dice que el Espíritu de Dios se apoderó de Jefté, y Jefté hizo votos. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue que Jefté llegó al conocimiento de la verdad si él se crió en una familia así? ¿En qué momento? Yo me imagino cuando a Jefté lo llevaban a la iglesia, que se sentaba por ahí en algún rincón, con miedo, quizás por el bullying que le hacían en ese entonces, por el rechazo que sentía de parte de la familia y de la iglesia. Sin embargo, él, todo lo que se enseñaba ahí, asimiló todo y llegó al conocimiento de la verdad. Y se puso en las manos de Dios. A pesar de las circunstancias que a Jefté le tocó vivir, él se agarró de la única oportunidad que había tenido en la vida y entregó sus vidas en las manos de Dios. ¿Qué enseñanza nos puede dejar hoy día la experiencia de Jefté? ¿Será que hoy nosotros que estamos aquí en la iglesia podemos también ser utilizados por Dios para terminar la obra que Él nos ha encomendado? Yo no sé cómo nos sentimos hoy, quizás indignos de ser un hijo de Dios. Quizás miramos nuestro pasado y decimos, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Pero Dios no toma en cuenta nuestro pasado, sino lo que hoy queremos hacer como hijos suyos. Y quizás, como Jefté también, hoy día tenemos que tomar votos. ¿Qué es tomar un voto? Comprometerse con Dios, entregarle mi vida y que Él sea el que trabaje en mi corazón y a través de mí pueda hacer la obra. ¿Qué es lo más importante de esta historia? Es el futuro que Dios ve en mi vida, lo que Dios puede hacer en mí. Y aún lo más importante, cómo yo hoy día voy a responder a esa mirada divina. Ojalá que esta historia nos ayude y nos anime a colocarnos en las manos de Dios y sea Él quien nos pueda utilizar. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y sabemos también por el espíritu de profecía que en la iglesia va a haber un despertar, que el Espíritu de Dios se va a manifestar en su iglesia. Pero hay una parte que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer, y es soltar la rama, soltar todo aquello que nos impide que Dios nos utilice para su obra. Que Dios nos bendiga. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje que hoy nos ha enviado. Agradecemos al hermano Eduardo por haberse dispuesto a traerlo. Y para despedirnos vamos a entonar el himno Padre Amado, que está bajo el número 368. Padre amado, te agradezco por tus planes grandes
grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos haces un llamado a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que podamos permitir que tú puedas obrar en nuestras vidas y ser instrumento en tus manos para terminar de predicar este evangelio que tú nos has dado para poder compartir en estos últimos tiempos. Despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.